El Colegio Nacional de Estudios Superiores de Derecho Familiar y el Instituto Internacional de Derecho Civil y Derecho Familiar, fundados y presididos por el doctor en Derecho Julián Huitrón Fuentevilla, presentan la nueva temporada de Derecho Familiar y Derecho Civil. Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Como siempre, les damos la más cordial bienvenida a ustedes que nos hacen favor de permitir su hogar con nuevos temas de derecho familiar, sucesorio, de derecho civil y las consecuencias jurídicas de estos actos y hechos jurídicos. Atendiendo a la petición de diversas personas, hoy vamos a tocar un tema fundamental en la sociedad mexicana. Vamos a hablar con ustedes sobre el concubinato. Esta unión de hecho que produce consecuencias jurídicas y que, por ejemplo, el Código Civil para la Ciudad de México tiene aproximadamente 15 artículos que regulan esta materia. De esa temática nos vamos a ocupar con el maestro Marco Antonio Ramírez González, a quien nuevamente tengo el honor de darle una gran bienvenida a este programa de Derecho Familiar. Marco. Muchas gracias, doctor. Me siento complacido y privilegiado de estar nuevamente aquí con usted en este programa de trascendencia y también con su distinguida audiencia, doctor. Muchas gracias. Gracias, Marco. Ustedes se preguntarán, ¿qué es el concubinato? ¿Qué naturaleza jurídica tiene? Es decir, en palabras comunes, ¿qué es en derecho familiar un concubinato? Para empezar, deben de ustedes de saber que en el siglo XXI, el año 2024, la regulación jurídica a nivel mundial, casi en todos los países, ya regula el concubinato de personas de diferente y del mismo sexo. Es decir, hay de heterosexuales y el de homosexuales, sean dos hombres o dos mujeres. Pero la ley ya le da efectos jurídicos a esto, dejando muy claro que se trata de un hecho jurídico voluntario de derecho familiar por el que una pareja se une fácticamente, no van ante el juez de registro civil, no se van a casar, no van a contraer el vínculo jurídico del matrimonio, sino simplemente el hecho material. Nos juntamos, jurídico. Pasa el tiempo, el Código Civil para la Ciudad de México pide 2 años de convivencia y que después de esos 2 años se generen derechos y obligaciones. Pero también dice la ley, si en ese lapso procrean un hijo en común, no es necesario que transcurra ese plazo. Con la presencia del maestro Marco Antonio Ramírez González, maestro de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, tanto Derecho Civil cuanto Derecho Familiar, le vamos a pedir que, para empezar, vayamos al Código Civil para la Ciudad de México, el que define qué es el concubinato a partir del artículo 291 bis, ter, quater y quintus, que son muy importantes, sobre todo para que ustedes que nos honran escuchándonos y viéndonos, sepan con precisión de qué vamos a hablar. Marco, por favor. Gracias, doctor. Como usted lo dice, doctor, es trascendente, importante. Un tema que, a colación de lo que voy a leer a continuación, el concubinato se genera por una relación de hecho. Su trascendencia, nuestra postura, la de usted, doctor, ha sido enfatizar la naturaleza jurídica
de ver lo que es en derecho de lo que se está hablando, y usted lo dice con esa claridad, doctor, que un concubinato no es un matrimonio, sino que tiene una naturaleza jurídica distinta. Se dan ciertos requisitos que en breve voy a leer de lo que dice la ley, cómo se conforma el concubinato, cuál es su propia definición y Te voy a sin... interrumpir un momentito, porque usó Marco una palabra muy importante. No hay que perderla de vista. Dijo el maestro Ramírez, no es matrimonio. Pero piensen ustedes que la ley es tan defectuosa que si los concubinos, en su momento lo vamos a explicar, muere cualesquiera de ellos sin haber otorgado un testamento, se va a abrir una sucesión legítima. Y piensen ustedes, ayúdenos, ¿cómo creen que se van a repartir los bienes? Lo lógico sería pensar en una norma concubinaria. Pues resulta que el legislador se le hizo fácil y dice, si no hiciste testamento, vas a heredar como si estuvieras casado. Gravísimo, porque jurídicamente de dónde salen, como no sea la voluntad del legislador, de que ahora tú que eres concubino y eres concubina y te moriste, vas a heredar como cónyuge. Eso es solamente para que ustedes vayan tomando nota, despierten este interés y en su momento les vamos a dar el teléfono, les vamos a dar el correo, nos pregunten específicamente de esta materia o hagan sus comentarios en el canal YouTube nuestro que ustedes ya conocen. Regreso a la palabra con el maestro Ramírez. Sí. Gracias, doctor. Entonces vamos a leer de este artículo 291 bis del Código Civil para la Ciudad de México del siglo XXI, donde define, conceptualiza, habla de requisitos de lo que se necesita para que haya concubinato que a la letra expresa. Las concubinas y los concubinos tienen derechos y obligaciones recíprocos, siempre que sin impedimentos legales para contraer matrimonio, han vivido en común, en forma constante y permanente, por un periodo mínimo de 2 años, que precedan inmediatamente a la generación de derechos y obligaciones a los que alude este capítulo. No es necesario el transcurso del periodo mencionado cuando, reunidos los demás requisitos, tengan un hijo en común. Entonces, los 2 años es porque han decidido no tener hijos. Pero vamos a suponer un concubinato, una unión temporal. Olvidemos los 2 años. Hay una relación sexual esporádica, como que se ven, se saludan los concubinos, que no se les llama todavía así oficialmente, pero ella resulta embarazada. Entonces dice la ley que si tienen un hijo en común, es concubinato, aunque no pasen los 2 años. Así que hay que tener muy presente, porque incluso la Corte en tesis aisladas ha dicho que puede haber concubinato con el transcurso de 1 año. Pero, nuevamente, algo que normalmente repetimos, la ley ordena, no discute. Y como lo acaba de leer el maestro Ramírez, se requiere o los 2 años o tener un hijo en común. Después, marco el siguiente numeral, el 291 ter, dentro de estas obligaciones y deberes, dice lo siguiente. El artículo 291 ter establece lo siguiente: regirán al concubinato todos los derechos y obligaciones inherentes a la familia en lo que le fueren aplicables. Aquí el legislador nos va a llevar a algo fundamental que queremos llamar la atención de ustedes, incluidos quienes poseen la ciencia del derecho, porque decíamos en algún programa anterior, todas las normas de derecho familiar son de orden público e interés social. Y el orden público es ese conjunto de normas impuestas por el Estado, impuestas por la ley, que los miembros de las familias tenemos que cumplir sin protestar.
Entonces, este artículo, Marco, nos remite al 138 ter quater quintus sextus, con una terminología muy importante, porque el concubinato es familia. Los efectos jurídicos son de familia, familia concubinaria. Ergo, si es familia, le vamos a aplicar lo que va a leer el maestro Marco. Sí, y en efecto, doctor, también usted tiene artículos, y esto es importante que la audiencia lo sepa, en función de hablar de familias en plural, ya no en singular, y que, como usted lo dice, esta relación de hecho, este concubinato, que puede ser personas del mismo, diferente sexo, generan por esa unión una familia. Usted decía, por ejemplo, también algo que puede darse una relación esporádica, un hijo en común, sin que haya la constancia, la permanencia, ese concubinato por como lo establece la ley. Eso también es una familia, hechos, actos jurídicos, hechos materiales, y si ese artículo, el 291 ter, nos remite que ese concubinato es una familia, regirán las normas, la reglamentación específica de la familia y, como usted bien decía, el orden público, interés social. O sea, esto es muy importante. La tradición siempre se dijo, yo tengo el derecho de educar a mis hijos porque son como cosas, son como objetos. Eso no es cierto. Lo que pretendemos y hemos logrado durante la vida que hemos dedicado a esto es que se regulen jurídicamente las relaciones en la familia. Entre padre e hijo hay una relación jurídica con su cónyuge, con sus suegros, con todo lo demás. O sea, el derecho en la familia. Y en el caso concreto, el artículo 138 ter, que comprende el título cuarto bis de la familia, un capítulo único que establece lo siguiente: las disposiciones que se refieran a la familia son de orden público e interés social y tienen por objeto proteger su organización y el desarrollo integral de sus miembros basados en el respeto a su dignidad. También lee que sigue de una Sí. vez porque va en la misma línea. Y en esa sintonía, el artículo 138 quater sostiene lo siguiente: las relaciones jurídicas familiares, como lo podemos advertir en el concubinato también, constituyen el conjunto de deberes, derechos y obligaciones de las personas integrantes de la familia. En consecuencia, también, para terminar este capítulo, el 138 quintus sostiene que las relaciones jurídicas familiares generadoras de deberes, derechos y obligaciones surgen entre las personas vinculadas por lazos de matrimonio, parentesco o concubinato. Y por último, el artículo 138 sextus ordena que es deber de los miembros de la familia observar, entre ellos, consideración, solidaridad y respeto recíprocos en el desarrollo de las relaciones familiares. Esto es importante, permítame tu código un momentito. Sí, doctor. Esto es muy importante para ustedes que nos honran con su presencia y permitiéndonos llegar a su hogar, que el Código Civil de la Ciudad de México, que entró en vigor el 1 de junio del año 2000, agregó este que se llama título cuarto bis, que no existía en ninguno de los códigos del país a partir del de 1827 en Oaxaca, que fue una copia servil del Código Napoleón. Y después vinieron otros, pero ninguno tenía un capítulo como este. Por eso es importante subrayar que este que se agregó, que se llama de la familia, y donde se dice que son de orden público e interés social, debemos entender que del artículo primero al 746 bis de este código, todo es familia. Después, a partir del artículo 1282 en adelante, todo es sucesiones, testamento, legados, que también es familia. Entonces ahora le pediría al maestro Ramírez regresar a lo que antes había señalado Marco, el
Vamos al 291, creo que seguiría el cuáter o Sí. el ter, creo que el cuáter, doctor. que es muy importante también. El artículo 291 cuáter del Código Civil para la Ciudad de México del siglo XXI establece lo siguiente que voy a leer. El concubinato genera entre los concubinos derechos alimentarios y sucesorios, independientemente de los demás derechos y obligaciones reconocidos en este código o en otras leyes. Vamos a repetir palabra por palabra, porque esto nos va a remitir a otro grupo de artículos dentro del mismo Código Civil que dice lo siguiente. Sí, en esa reiteración, el concubinato genera entre los concubinos derechos alimentarios. Nada más. Entonces, aquí ya el legislador dice los concubinos, pues puede ser el concubino y la concubina, o dos del mismo sexo, lo que ya antes explicamos. Pero genera, origina, produce, dice, derechos alimentarios. En realidad, los alimentos tienen por naturaleza jurídica ser una carga unilateral impuesta por la ley o por el Estado, que quien se ubique en ese supuesto tiene que cumplirla por mandato de la ley. Pero además, sigue diciendo el artículo, después de este mismo 291 cuáter, tiene Sí, otras hipótesis. lo repito, el concubinato genera entre los concubinos, dijimos ya, derechos alimentarios y el artículo dice, derechos sucesorios. Entonces, esta palabra es clave, Marco, porque cuando el legislador, hablando del concubinato, dice sucesorios, ¿qué significa? Significa que todo lo que sean bienes, derechos reales, usufructo, uso, habitación, condominio, lo que sea propiedad, posesión, etcétera, puede ser parte de una sucesión. Y el legislador aquí nada más dice sucesorios. Sucesorios quiere decir que si hay un testamento, como se podría otorgar por cónyuges, produce todos sus efectos jurídicos. Pero si no hay testamento, si se muere el señor concubino o la señora, ¿qué va a pasar? Bueno, aquí vamos a adelantar un poco y vamos a ir al artículo, Marco, 1635 del Código Civil, que va a regular la sucesión de los concubinos y que ese nos va a remitir a los artículos que se van a aplicar del matrimonio. Sí, sigue esta regulación, doctor, que usted hizo al principio en esta reflexión que por ignorancia, por una mala aplicación de la ley, el legislador no le da una regulación específica a este tema tan trascendental que es el concubinato, sino que pudiera y parece ser que lo combina, lo llega como una similitud del propio matrimonio. En el caso concreto de la sucesión, este artículo que voy a leer, el 1635, sostiene lo siguiente. La concubina y el concubinario tienen derecho a heredarse recíprocamente, aplicándose las disposiciones relativas a la sucesión del cónyuge, siempre que reúnan los requisitos a que se refiere el caso concreto del código, doctor. Bueno, aquí nuevamente por la vocación nuestra al estudio del derecho familiar, debemos hacer una crítica constructiva al legislador, porque en la terminología está diciendo que el hombre, en lugar de ser un concubino y ella una concubina, a él le dan una calificación como si fuera el que renta una casa, un arrendatario, que mutatis mutandis, llevado al concubinario, deberían decirle concubino. En última instancia, con la equidad de género podríamos decir que ahora se podría referenciar
y decir, la señora es una concubinaria y el señor es un concubino. ¿Por qué? Porque la señora renta al señor. Esto tiene que corregirse, pero lo que señalaba el maestro Ramírez es tan importante que lo vamos a dejar para más adelante, porque es una hipótesis que nos va a llevar varios artículos de la sucesión legítima, es decir, cuando no los casados no hicieron testamento, y toda la ley ordena y dice, si concurre la señora con estos parientes que sean hijos de él, que no, unas hipótesis X, las vamos a explicar. Vamos a regresar, Marco, a esta hipótesis que es muy importante, del artículo 291 bis, creo que ya habías leído, pero faltó algún renglón, donde se habla de la buena y de la mala fe en el concepto de concubinato, ¿no? Sí, doctor. Sí, en esta hipótesis, para hacer esta interpretación textual, en este seguimiento del 291 bis, en su tercer párrafo, establece una hipótesis legal muy interesante que voy a leer. Si con una misma persona se establecen varias uniones del tipo antes descrito, es decir, concubinato, en ninguna se reputará concubinato. Quien haya actuado de buena fe podrá demandar del otro una indemnización por daños y perjuicios. Estas pocas palabras del legislador tienen un gran significado en el Código Civil para la Ciudad de México. Que además ustedes deben de saber que de los 32 códigos civiles que hay en el país y 11 códigos familiares, este de la Ciudad de México, que no es familiar y que tiene normas de este derecho en el civil, a pesar de que el civil prácticamente tiene una naturaleza jurídica fundada en la autonomía de la voluntad de los que contratan, de los que compran, para hacer lo que quieran hasta el límite que la ley señale. Entonces, cuando la ley dice, de lo que acaba de leer el maestro Ramírez, que si hay varias uniones concubinarias, varios concubinatos, uno excluye al otro, porque incluso se ha sostenido, aun cuando la Corte ha hecho algunas variaciones, que un requisito fundamental para acceder al concubinato es el estado familiar de solteros. Soltero, el que nunca se ha casado, o también puede ser soltero el que queda viudo, pero no queda en estado de soltería, de viudez, queda en estado familiar de viudo porque fue casado. Un matrimonio que se declare nulo nunca va a darse la hipótesis de que él o ella hayan sido cónyuges porque el matrimonio no surtió efectos jurídicos. Pero vamos a esta parte, maestro Ramírez, que acabas de leer, que haya actuado de buena fe. ¿Qué significa? Interpretado a contrario sensu, que se pueda dar la mala fe. Desde tu perspectiva, ¿cuál podría ser la mala fe en un concubinato de personas del mismo o de diferente sexo, por ejemplo? Sí, doctor. En estas hipótesis, como usted lo comenta, doctor, la terminología es muy particular porque estamos hablando en principio de un vicio de esa intención de unión, del querer estar juntos, de un conocimiento o desconocimiento de relaciones anteriores o simultáneas, donde de la buena fe es que había una plena confianza, una buena intención, no se sabía de relaciones en ese momento, he dicho simultáneas o pasadas, o que habían estado continuas, y que quien haya procedido con esa ocultación, ese vicio, esa malintención, esa intención mal enfocada, tendrá que ser acreedor a una sanción, doctor, derivado de una indemnización por otro concepto que también es importante, daños y perjuicios, doctor, que son conceptos que nos van a enfocar, en este caso, el concubinato, doctor. Bueno, es importante aquí calificar lo que decía el maestro Ramírez, la mala fe, vicio de la voluntad. ¿Por qué?
porque la mala fe se va a dar cuando conozco el error y no lo confieso, lo disimulo, pero resulta que en esa pareja de concubinos, el señor oculta que está casado. Se separó de la señora hace 20 años, pero nunca se divorció. El vínculo jurídico sigue. En consecuencia, si él o ella hubiera estado casada, lo ocultan, ya se da la hipótesis, a contrario sensu de lo que acaba de leer el maestro Ramírez, de haber actuado con mala fe. Y en consecuencia, como dice, daños y perjuicios, tenemos que ir, maestro Ramírez, a los artículos 2108, 109, 2110, que nos va a decir, esto es muy importante tanto para quienes poseen la ciencia del derecho cuanto los que no la poseen, porque ha sido muy dable y muy laxo decir, se trata de una hipótesis que no se da, porque normalmente se acaban las demandas diciendo, y el pago de daños y perjuicios. Pero esto es técnico. El pago tiene una característica especial de la que nos va a hablar el maestro Ramírez. Sí, con esa textualidad, como lo dice doctor, para no hacer malas o falsas interpretaciones. En el caso concreto del Código Civil para la Ciudad de México del siglo XXI, el artículo 2108 ordena lo siguiente. Se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación. El artículo 2109 ordena que se reputa perjuicio la privación de cualquier ganancia lícita que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación. Y ya en esa unión, el artículo, por último, 2110, ordena que los daños y perjuicios deben ser consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligación, ya sea que se hayan causado o que necesariamente deban causarse. Entonces, para que quede con toda claridad, vamos a ver el artículo que nos habla de los vicios de la voluntad, del dolo, la mala fe, que se disimula el error, etcétera, porque el legislador nos remite a esto, que es una institución meramente de derecho civil, pero como él mezcla aquí todo, pues tenemos que ir a ese artículo 1815, Sí. que dice en la segunda parte toda esta cuestión de lo que estamos hablando. Sí, en este artículo 1815, nuestro interés de leer es la textualidad, la interpretación en concreto de lo que dicta la norma, que en el caso de este artículo, repito, el 1815, sostiene lo siguiente. Se entiende por dolo en los contratos cualquiera sugestión o artificio que se emplee para inducir a error o mantener en él alguno de los contratantes. Y lo importante es lo siguiente. Y por mala fe, la disimulación del error de uno de los contratantes una vez conocido. Entonces aquí valdría la pena considerar si de una vez despachamos con ustedes la parte complementaria, que no quisiéramos cansarlos allá en su tiempo, lo que están la atención a este programa, y entonces hacer un segundo programa sobre esta cuestión de si se vive en concubinato, cuál es la situación jurídica y económica, porque ya señalamos, en resumen, el concepto del concubinato, las normas de este, lo que dice el Código Civil, las disposiciones de orden público, interés social, todo de la familia, estas hipótesis de daño y perjuicio, como vicios de la voluntad, pero la parte que sigue es muy importante porque vamos a hablar tanto de la sucesión testamentaria cuanto de la legítima y enfocarla específicamente, por un lado, a los cónyuges, porque esto también vamos a aprovechar esta hipótesis para hacer una mención, pero fundamentalmente para
los concubinos. Entonces yo creo, Marco, que podrías hacer un resumen breve de esta parte para dejar un segundo artículo, una segunda entrevista para hablar ya específicamente de todo lo que es en sí la sucesión legítima, testamentaria, el derecho familiar patrimonial y cómo se enfoca esto a los concubinos. Tienes la palabra. Sí, gracias, doctor. Como lo ha considerado el doctor y ustedes quienes tenemos el privilegio que nos escuchen, este tema es polémico, controversial y sobre todo muy importante en una sociedad mexicana donde estas estadísticas nos indican que en México existen más concubinatos que matrimonios. Hay varias hipótesis, el compromiso, la falta de él, la premura. Usted ha dicho, doctor, lo que dice la ley en una relación esporádica, un hijo por medio, ya hay concubinato. Y como podemos advertir y apreciar estas consecuencias jurídicas que llevan a una relación de hecho, van a generar derechos, deberes, obligaciones, de derecho sucesorio, de derecho de los alimentos, de filiación, es decir, de todas sus consecuencias jurídicas que conllevan las relaciones familiares, doctor. Y además hay que advertir también que una relación familiar no es por voluntad, porque quiero, sino que cuando se da la relación familiar, lo leímos también, es de orden público e interés social, es impuesto por el Estado ese cumplimiento del deber, donde si se incumple ese deber jurídico habrá una sanción, habrá un castigo por parte de la ley, porque en palabras de usted, doctor, la ley ordena y no discute, doctor. Realmente el éxito del derecho familiar en los últimos años es haber logrado que se haya logrado que sea la ley la que determine estas relaciones. Por eso consideramos que es importante ahora simplemente, antes de despedirnos de ustedes, reiterarles que hemos ya constituido una asociación con varios abogados, donde está mi hijo Rolando Huitrón Roy, Eduardo Socop Frías, el maestro Marco Antonio Ramírez González, y quien les habla, y que hemos decidido unir nuestros esfuerzos precisamente y aunados a estos programas de la televisión para difundir lo más sea posible la ciencia jurídica, porque para nosotros es fundamental. Hemos establecido un despacho muy importante en el World Trade Center. Estamos en el piso 25, la oficina número 15. Este es en la calle Montecito, número 38, en la colonia Juárez, no, colonia Nápoles, y en la alcaldía Benito Juárez. Y aquí también le pediría al maestro que nos reitere el correo electrónico, el teléfono y alguna otra cuestión que quieras agregar, porque en virtud de que ya algunos de mis exalumnos y otras personas me han hecho el honor de llamarnos, estamos en la mejor disposición para orientar, para servir verdaderamente como profesionales del derecho familiar, Marco. Y si usted tiene un problema, una orientación, necesita una orientación jurídica de este tema y de otros, de derecho familiar, de derecho sucesorio, de derecho civil, nos puede contactar al número 55 90 39 97 53. Lo repito, 55 90 39 97 53, o por correo electrónico en la siguiente línea, que es info@witron.mx. Lo repito, es info@witron.mx. Yo creo que también vale la pena señalarles que tenemos una página web. ¿Quieres dar los Sí. datos, por favor? Y si usted quiere conocer también de nuestras obras, de la trascendencia y proyección que ha tenido el doctor Julián Huitrón en esta materia y de los socios que conformamos el despacho, Rolando Huitrón Roy, el licenciado también Eduardo Sobucó Frías y su servidor Marco Antonio Ramírez González, nos puede contactar en la página web, usted poniendo en el buscador que más sea de su conveniencia, witron.mx, y el primer resultado nos va a poder contactar en esta página. Tenemos también
datos de identificación y todo lo que estamos considerando y versando en este espacio también se encuentra en esta página web. Lo repito, es en el buscador witron.mx. Gracias, Marco. Muchas gracias a Doctor. ustedes que nos permitan llegar a su hogar y esperemos verlos para la segunda parte de este tema. ¿Vive usted en concubinato? Conozca su situación jurídica y económica, reiterándoles que hablaremos de la sucesión intestamentaria entre los concubinos.